Hola, soy José Alonso Jacobo y les doy la bienvenida a esta sección de Política en Corto. Vamos a platicar con Jorge Olvera García, él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que hace algunos días cumplió su primer año al frente de esta Defensoría de Habitantes. Doctor, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Alan. Muy buenas tardes, buenos días a todo tu público y gracias por esta entrevista. Si pudiéramos resumir en un año cómo se puede mejorar la defensa de los derechos humanos, sobre todo en los ámbitos que tiene competencia, ¿qué podríamos destacar, doctor? Yo creo que lo definimos con una palabra, como yo lo manifesté cuando tomé protesta en la legislatura local: resignificación. El derecho humano hay que entenderlo en diferentes ópticas sociales, políticas, culturales, jurídicas. Y creo que la sociedad debe de tener ese significado para apropiárselo. Yo creo que esa es una palabra, resignificación. Hemos hecho ediciones no realizadas aquí en la CODEM, como es esa principalmente, acercar a la CODEM a la ciudadanía. De alguna manera, cuando fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, le caracterizó la cercanía con los sectores estudiantiles, los tres sectores que componen la institución. Aquí en la CODEM, ¿de qué forma se ha podido acercar a través de mecanismos contundentes, medibles, con la población del Estado de México? Es así, de las 20 visitadurías que tenemos generales en todo el Estado, hemos procurado en un trabajo de sinergia con este edificio central, con esas oficinas centrales, poder establecer políticas en donde no actuemos de forma reactiva, sino preventiva. Entonces hemos hecho uso de las tecnologías de la información, principalmente, las visitas personales. Tenemos reuniones semanales con los visitadores de todas estas áreas acerca de las tecnologías, la creación del APP, que es un mecanismo muy novedoso en donde los niños, todos los grupos vulnerables y la ciudadanía en general tiene acercamiento, y las videocasetas de llamadas, que hemos hecho ya 21 casetas de videollamadas que han tenido un éxito tremendo porque la gente tiene la confianza de acercarse. Aparte de los eventos culturales, capacitación, nuestro ensamble que hemos hecho con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Educación. Yo creo que los derechos humanos deben ir a la gente y no al revés. Esto es lo que hemos procurado como filosofía, de acercarnos a la gente. Lo hice como rector. Íbamos a escuchar de viva voz qué es lo que querían los alumnos, profesores y trabajadores, y yo creo que es una buena fórmula para sensibilizar ahora el conocimiento de los derechos humanos. ¿Qué se está utilizando más como estas partes novedosas? ¿Las videollamadas o la app? Yo creo que la app. La gente tiene su aparato, y las casetas de videollamadas, lo que estamos procurando es ponerlas en las oficinas de los ayuntamientos. Ya tuvimos el primer caso en Tlalnepantla. Ahora estamos sensibilizando a los presidentes municipales y yo haría un llamado, si me permites, a través de tu medio, para que las próximas administraciones municipales nos permitan trabajar con ellos en dos vertientes. Una, que su encargado de derechos humanos sea una persona capacitada, viable, idónea, profesional y que conozca de derechos humanos. Y la otra, que nos permitan poner esta tecnología de la información para que la población pueda acercarse a los derechos humanos. No es un tema de reacción, es un tema de prevención y de trabajar conjuntamente, porque la principal fuente de quejas en esta Comisión de Derechos Humanos son precisamente los ayuntamientos, su policía municipal, los servicios municipales, la atención a los usuarios. O sea, en estos dos mecanismos nuevos, las quejas van recurrentes hacia los ayuntamientos y las policías municipales, no hacia otras instancias de los gobiernos. En el ayuntamiento es eso, los servicios públicos municipales y la policía. Entonces tenemos que atacar y prevenir que se estén suscitando ese tipo de transgresión a los derechos humanos. ¿Cómo? Que nos permitan trabajar con los ayuntamientos, que existe esa sensibilidad y poder estar en un ámbito de prevención
acerca de la no transgresión a los derechos humanos. ¿Hay algún caso en particular que pudiera ejemplificar cómo se ha mejorado el servicio o que se haya respondido de manera oportuna a alguna queja a través de esos dos mecanismos en los que ya se haya resuelto? Sí, claro. Nosotros inmediatamente actuamos. Ha habido temas de detenciones arbitrarias de policía municipal. Los presidentes en su mayoría aceptan las quejas e inmediatamente, mediante las medidas precautorias o cautelares, actuamos y se resuelve el problema. Nos permiten capacitar, aquí hemos realizado capacitaciones a todos los directores de derechos humanos de los ayuntamientos y parece que ya hay una sensibilidad muy importante y una responsabilidad o corresponsabilidad para que todos actuemos. Y así es como lo solucionamos. Casi su gestión como presidente de la comisión coincide con el inicio de gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Él va a cumplir un año también en las próximas semanas. ¿Cómo ha sido la relación con el Ejecutivo? Porque casi inician al mismo tiempo y quizá pues hay muchas exigencias en materia de derechos humanos. Muy buena. Yo creo que los derechos humanos es una materia siempre álgida. No solamente en el Estado de México, en todas las partes del planeta. Los derechos humanos han evolucionado en el siglo XX, en el siglo XXI, y es una materia que debemos de asumir, otra vez menciono la palabra resignificación, y socializarlo con el pueblo, que el pueblo se apropie. Al nacer tenemos derechos humanos, por el solo hecho de ser hombre tenemos derechos. Eso es lo que debemos de entender. Con el gobierno de Alfredo del Mazo ha habido un acercamiento muy bueno porque él desde un principio entendió el significado del derecho humano. Al crear la Secretaría de Justicia facilitó muchísimo esta rampa para acercarnos a la política que él está manifestando. Coincidimos plenamente que el servicio público, la prestación de un servicio público es un acto cotidiano de justicia. No se necesita todo un juicio, una jurisdicción, una litis para entender una violación a un derecho. Yo creo que el hecho de estar en una ventanilla y prestar un servicio ya es un acto de justicia, a que todo hombre tiene derecho. Entonces hemos firmado convenios con la Secretaría de Seguridad, principalmente el problema penitenciario, con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la capacitación a sus servidores en derechos humanos, y pienso que ha sido una relación muy buena de hacer cosas. Él inaugura y impulsa la idea de las casetas de videollamadas, las inaugura, los 25 años de la CODEM. Él permite que a través de la Secretaría de Seguridad y próximamente la Secretaría de Educación se instalen estas videocasetas de llamadas. Y esto a lo mejor no es infundir un temor a los servidores, sino al contrario, promover el respeto a los derechos humanos y evitar quejas, para que la Comisión de Derechos Humanos esté siempre atenta y trabajando de la mano con el gobierno del Estado. Aquí no importan los partidos ni los colores. Con todos trabajamos igual. Lamentablemente, en algunos sectores se mide la eficiencia de las comisiones de derechos humanos o el combate o la protección de los mismos en base a números, a la incidencia, y siempre entre mayor número de quejas se piensa que mayores violaciones a los derechos humanos hay, y entre más recomendaciones se piensa que se atacan de mejor manera. Respecto a otros años, ¿cómo le ha ido a la Comisión en sentido? Esta es una idea muy falsa, claro. Y a mi llegada teníamos aquí una meta del plan. Eso, para ejemplificar a tu público, a ti dice levantar o iniciar 20 quejas al año. O sea, si tengo dos, yo tengo que buscar a ver dónde inicio la queja. No. O recomendaciones, 20 recomendaciones al año. No puede ser posible. Entre menos quejas, entre menos recomendaciones, entre menos se acuda la gente a derechos humanos, yo creo que estamos cumpliendo con el tema de la prevención, el conocimiento y la cultura de que cada persona tiene un deber que le corresponde un derecho. Esa es la idea que estamos permeando en la sociedad. Yo recuerdo, Alam, si me permites, en el 2006, cuando fundamos la Defensoría de los Derechos Universitarios, decía, no, es que debe haber muchísimas quejas, o va a haber muchísimas quejas de alumnos, profesores, trabajadores. No, y eso va a ser una olla express. No,
definitivamente fue un éxito a nivel nacional e internacional porque recomendaciones son contadas. Yo me quedé en 5 o 6 recomendaciones en 10 años, en 12 años, creo que es un éxito. Okay. Porque más vale la culturización, que el funcionario, que el servidor asuma su deber, que el usuario asuma su deber para reclamar ese derecho. En este primer año, ¿cuántas recomendaciones han emitido, por ejemplo? 8,000 quejas, alrededor de 10 recomendaciones. ¿Y en otros años cuántas llevaban? Eran más recomendaciones, pero eso no quiere decir que la comisión está actuando de forma eficaz o eficiente. Yo creo que entre menos es más. Un ejemplo de la alerta de género. Cuando dicen, en 11 municipios del Estado de México hay una alerta de género. Tenemos que sumar los 125, no. Yo creo que hay que establecer mecanismos de operación, de prevención, en donde todos estemos conjuntamente y bajen esas alertas de género. Que no haya feminicidios, que no haya ataques en contra de la mujer. Yo creo que es una obligación de todos los actores, tanto políticos, tanto técnicos, organismos autónomos, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Justicia, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Educación, para que esto se reduzca. El hecho de aumentar no significa en esta ecuación que va a ser eficaz y ya no va a haber violación, ¿no? En este año también se crearon 2 nuevas visitadurías de atención a los habitantes y parece que hay un proyecto de que en los próximos años pudieran incrementar más. ¿A qué se refieren y esto qué permitirá? Nosotros proyectamos en este año crear 7 visitadurías porque no nos damos abasto y eso sí es un problema complejo. Yo creo que también entre más aquí operen, que entre más visitadurías haya, más culturización y resignificación tendremos. Será atención a los migrantes, que ya está operando en la región de Huehuetoca, y la de violencia escolar. El tema de la violencia escolar o el bullying llamado es un tema que ha crecido y tenemos que contenerlo a través de programas idóneos. Yo como rector lo hicimos en el DIF nacional, en el DIF estatal, prácticas de valores, con los padres de familia, de prevención. La mochila segura inicia en casa, por ejemplo, era un programa que teníamos muy bueno. Y estas 2 visitadurías. Y las otras, que son muy importantes también, va a ser la visitaduría de atención empresarial. Esto es una recomendación de la ONU. El empresario tiene derechos. El empresario es un usuario también de la normativa del Estado. Entonces hay que protegerlo, hay que defenderlo, hay que promover sus derechos. Pero también hay una relación con los factores de producción que es sus trabajadores. Los trabajadores también tienen derecho. Entonces ya vamos a entrar con esta visitaduría de atención empresarial muy importante, única en México porque la CNDH solamente lo maneja como un programa. Esta va a ser la primera en México. La visitaduría de atención a la trata de personas y desaparición forzada. Un tema grave también en el país. Un tema muy grave en el país. En el Estado no es tanto la trata de personas. Generalmente son flujos de bandas transitorias. Sin embargo, nosotros tenemos que culturizar, tenemos que proteger a las niñas, a las adolescentes, para que no caigan en este tipo de acciones y conozcan la parte de su vulnerabilidad. Esto es bien importante, esta visitaduría. La otra es contra la discriminación, diversidad sexual, raza y diferentes formas de discriminación. Alguien que no tenga las mismas capacidades, entre comillas, de una persona normal. Tenemos ya un departamento especial de discriminación, de equidad de género, es la otra visitaduría, también para establecer este trabajo de igualdad entre hombres y mujeres. Aquí lo vamos a trabajar. Y la última sería la visitaduría de atención a periodistas y comunicadores. El periodismo es una actividad libre, en donde todos los que se dedican a comunicar en sus diversas facetas tienen derechos humanos, tienen derechos establecidos en la norma escrita, en la norma positiva. Sin embargo, muchas veces su labor se ha visto cooptada o coartada. Hemos tenido 1 o 2 casos en este año en donde hemos intervenido.
Y esta visitaduría va a ser para que el gremio periodístico, los comunicadores en sus diversas facetas, puedan acercarse a la Comisión de Derechos Humanos y nosotros ser parte de esa gestión para que se les cuide, se les prevenga y se les proteja y se les restaure en caso de una violación. Muy bien, entiendo que son esfuerzos para adecuar a las comisiones, en este caso el Estado de México, a la nueva realidad social que demanda diferentes rubros. Pero en su opinión, ¿qué tanta conciencia o conocimiento hay entre la población? Hablemos del caso concreto del Estado de México, porque hablar de derechos humanos mucha gente piensa que pues, se les puede proteger en todos los casos, ¿no? Incluso si en su casa se sienten vulnerados, aunque la comisión investiga casos de posible comisión de violación, pero de servidores públicos hacia la población. ¿Hay conciencia? ¿La gente lo sabe diferenciar? No lo sabe diferenciar. Necesitamos trabajar mucho en esa cultura, en ese conocimiento. El establecer la asignatura de derechos humanos desde el kinder hasta la primaria, la secundaria, debemos de asumir que hay un derecho escrito, hay normas que protegen a todos los ciudadanos, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Claro. Aquí le llamamos que para reclamar un derecho humano también hay que cumplir con un deber humano, una simetría. Entonces la población no tiene muy claro esa línea de en qué momento yo voy a reclamar un derecho subjetivo o un derecho humano. Aquí es en la actuación de los servidores públicos cuando no se cumple esa norma escrita. Son puntos finos que hay que atender, pero que la población se los tenemos que decir en una forma fácil, digerible y que sientan esa confianza de poder tener el acercamiento necesario y establecer cuáles derechos humanos tiene, pero también qué deberes humanos tiene. Yo me paso un semáforo en rojo y le estoy enseñando al niño a pasarse el semáforo en rojo. Entonces yo no tengo derecho a reclamar el día que yo tengo un accidente un derecho escrito. O sea, si no tenemos esa cultura del deber, eso es a lo que nosotros estamos apelando. Porque ¿quién debe abonar al tema social? Las familias, los gobiernos a través de políticas públicas, porque ejemplifiquemos para que la gente lo entienda de mejor manera. El bullying o el acoso pues, es entre niños, ¿no? Quizá el maestro no tiene que ver. Y los actos de discriminación a las personas a lo mejor de otro sexo o por condición social, pues es entre particulares. También la violencia entre personas, pues a lo mejor muchas veces no tiene que ver el servidor público, pero se da y son problemas recurrentes en el país. La familia aquí es vital, se debe de fortalecer los valores, el ejemplo familiar, en todos los temas que están dañando, vulnerando al país. La corrupción, por ejemplo, no solamente es de servidores públicos, es entre particulares. Los corruptores es un tema que está permeando en todos los estratos sociales, económicos, culturales. Tenemos que enseñar desde la familia al niño a no hacer trampa, a no transgredir los derechos del otro. Las sociedades, como tú lo dijiste, se van transformando. El derecho se transforma, se da el hecho y el derecho debe ir a donde la sociedad está caminando, no al revés. Entonces, los derechos humanos por eso han recobrado o han tenido esa gran relevancia, principalmente en países europeos o en Norteamérica, donde es raro que no existan comisiones de derechos humanos. Pero ven la vida de otra manera también, de acuerdo a la formación educativa que tienen. Así es, porque hay un cumplimiento del deber. Si tú vas a Estados Unidos, el transgredir una norma te va mal. Hay una cultura y lo sabes. Aquí hay que trabajar sobre eso. Doctor, usted como un actor social relevante de la entidad, seguramente está al tanto de los cambios políticos que han habido, no solamente en esa entidad, sino a nivel nacional. En su opinión, ¿las comisiones de derechos humanos están blindadas ante los cambios políticos, ante reformas que pudieran venir en razón de que el nuevo partido político hegemónico en el país pudiera impugnar cambios, impulsar cambios? Deben de estar blindadas. Los derechos humanos principalmente no deben de ser rehenes de ningún color ni ninguna ideología partidista. El derecho humano no tiene partido, el derecho humano no tiene alguna dirección política. Las comisiones son organismos autónomos cuya historia ha sido el crecimiento y el blindaje
que se le ha dado en su labor social. Creo que el derecho humano está prescrito en la Constitución política, en las leyes locales, en la Constitución local. Debe haber cambios, pero para mejorar. Okay. Yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de acuerdo a los cambios democráticos que en una sociedad que se precie de ser avanzada hay, yo estoy dispuesto a colaborar, a trabajar con esta nueva legislatura para que mejoremos lo mucho que nos falta en materia de derechos humanos. Sí, es decir, que a ustedes no les preocupa como a una instancia pública el cambio de gobierno, que llegue Morena, que el observador llegue fortalecido al país, porque son una comisión que defiende los derechos de los mexiquenses. Así es, y el presidente virtual electo tiene en la agenda de derechos humanos una tarea difícil, y ya tenemos un camino recorrido. Entonces, aquí lo que él debería hacer, o está haciendo, es fortalecer estos derechos humanos, una parte fundamental de su agenda, ya lo anunció, y en el Estado de México la legislatura debe de estar bien permeada de todo lo que significan los derechos humanos y cómo debe haber personas idóneas y capacitadas y profesionales en los ayuntamientos para dirigir o coordinar este tipo de tema que a la sociedad le ocupa, le preocupa y que ha visto en la comisión un defensor a lo largo de los años. Es una institución muy respetada y muy respetable. Lo que se debe de hacer en este nuevo gobierno es fortalecerlo y no partidizarlo, Okay. Ni ningún órgano autónomo. Usted hizo una declaración hace algunos días, algunas semanas, en el sentido de la propuesta que ha preocupado a diversos sectores de la misma población, el tema de la creación de coordinaciones estatales de gobierno y la descentralización del gobierno, que esto pudiera afectar o vulnerar los derechos de gente que lleva muchos años trabajando, que pudiera ser enviada al desempleo. Si nos pudiera recordar cuál fue su postura al respecto. Debemos de tener cuidado y manejar de forma apegada al Estado de Derecho todas aquellas prerrogativas que los trabajadores han obtenido. El derecho laboral es el único derecho que es irreductible. Nos referimos a que los derechos sociales conquistados mediante el trabajo de muchos años de las personas no debe de ser transgredido. En un organismo como al menos los que yo he manejado, que es la universidad o aquí, los derechos de los trabajadores son respetados. Sus derechos de adscripciones, sus salarios, sus vacaciones, debemos de tener cuidado de no afectar ni el bolsillo, ni afectar tampoco la trayectoria de un trabajador por su tiempo prestado al servicio público, su capacidad, su preparación y su dedicación. Creo que debemos tener mucho cuidado porque hay derechos que se pueden transgredir. Tomamos en cuenta que todavía hay razones jurídicas porque le vayan dando forma al cambio de gobierno. Así no ha es. recibido su constancia de mayoría Andrés Manuel López Obrador, tendrá que tomar el gobierno, tendrá que hacer sus primeras modificaciones a la ley orgánica de la administración pública. Pero ya hay algunos comentarios que usted haya recibido de gente que le preocupe realmente que se concreten sus proyectos. No, todo ha sido a través de los medios, lo que hemos leído. Pero sí estamos preparados, ¿no? Estamos preparados en el sentido de ¿Estarán preparados para defender a quien solicite, como lo hemos hecho ahora? Claro. Si un trabajador del Estado, algún médico, algún profesionista se le transgreden sus derechos o su derecho humano al trabajo, nosotros entramos y lo haremos. Claro. Entonces, aquí la opinión que yo tendría es que hay que ser muy cuidadosos y que sea paulatino, que sea viable la posibilidad de este movimiento laboral que se quiere hacer con tanto las delegaciones como las secretarías. Para finalizar la charla, que le agradecemos, doctor, ¿cuáles serán los próximos trabajos que se están llevando a cabo en la comisión? En la reunión de Costa Rica, donde se recordó la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habló de un convenio incluso. Sí, ya lo dejamos, ellos lo están estudiando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a tener un congreso en octubre, que esperemos la presencia de esta comisión, que sería muy importante. Y tenemos también algunas acciones muy buenas que vamos a hacer con la Secretaría de Seguridad
a través del sistema penitenciario, la colocación de casetas de videollamadas en 3 centros penitenciarios y la supervisión que haremos ya conjuntamente de forma permanente con este sistema a todas las cárceles. Y también vamos a trabajar con la delegación de la Procuraduría General de la República. Digo, si piensan desaparecerla o trasladarla o cambiarla de nombre, hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer también nosotros en la parte que nos corresponde. Esos son de los proyectos próximos que tenemos. Ustedes, los comisionados estatales, platican, quizá comparten experiencias, algunas dudas. ¿Han platicado al respecto a la llegada del nuevo gobierno, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en qué podría venir, qué propuestas podrían venir para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas adecuaciones legales? ¿Qué les preocupa? Yo creo que nos debe de ocupar colaborar con las políticas de derechos humanos, que se siga conforme a la ley y que incentivemos aún más la protección y la resignificación de los derechos humanos. En la agenda, repito, del presidente de la República próximo debe de estar en uno de los 3 primeros lugares. Hay temas pendientes, pero temas que no pueden volver a ocurrir. Entonces, las comisiones de derechos humanos estamos dispuestos a trabajar al 100% con el nuevo gobierno. La presencia del padre Solalinde cerca de Andrés Manuel López Obrador ¿vislumbra que pudiera ser el tema de la protección a migrantes un asunto relevante para las comisiones? Un asunto relevante, pero también hay otros, como la trata, como los periodistas, como la discriminación, la equidad de género. El padre Solalinde, con el que tenemos mucha cercanía en políticas de migración, egresado de la universidad, yo lo propuse como candidato al Premio Nobel de la Paz y he estado con él platicando sobre la agenda de migrantes. Él ha estado aquí. Lo vamos a invitar al Congreso de octubre. Creo que tiene buen consejero ahí el presidente, el nuevo presidente, pero sobre todo esa sensibilidad de quien ha estado en el campo. Vamos a trabajar muy fuerte con el padre Solalinde. Ya tenemos algunas cosas platicadas sobre todo el tema de migrantes y nuestra visitaduría. Muchas gracias por la conversación. Gracias, José Alam, y gracias a todo tu público. Y los invito a que nos sigan en la próxima charla aquí en Política en Corto. Muchas gracias.